Hola a todos, este día vamos a hablar sobre el descubrimiento y conquista de El Salvador. Vamos a empezar hablando acerca de los españoles, cuando ellos vinieron a América y se encontraron con los indígenas. En algunas ocasiones se les puede decir indios, aunque este término no es correcto, porque los indígenas son personas que habitaron en una región específica, y en este caso en nuestro país, y ahí vivían ellos, y ellos tenían su cultura, sus viviendas, y su familia estaba ahí, nacieron en el lugar. Entonces, los españoles vinieron y encontraron riqueza en la tierra de los indígenas, como también en material y piedras preciosas. Encontraron mucho oro y bastante plata. Entonces, ellos decidieron que también esta podía ser su tierra. Y decidieron que como ya la habían descubierto, ahora lo único que querían era conquistarla y que esta tierra les perteneciera. Es decir, los españoles querían adueñarse de nuestra tierra. Fue entonces cuando se dio la conquista de Cuscatlán acá en El Salvador. Veamos entonces por qué se perdió la batalla. En primer lugar, por el conocimiento y uso de hierro. Los españoles tenían muchas armas, espadas y balas de acero. En cambio, los indígenas solamente contaban con arcos y flechas como armas. Tenían bastante material para hacer armas, pero el problema era que no tenían el conocimiento para poder realizarlas. También los españoles utilizaban armas biológicas. Consistía en los cadáveres de personas con enfermedades contagiosas, y lo que hacían era lanzarla a los enemigos o en las tierras de los enemigos para que esta enfermedad contagiara. También ganaron a los indígenas por las creencias que ellos tenían, y fue fácil engañarlos por medio de los dioses. Así fue como los españoles fueron ganando hasta despojarlos de la tierra que les pertenecía. Veamos entonces acerca del descubrimiento y conquista de El Salvador. Vamos a ver acá una imagen y tenemos que responder en base a la imagen la siguiente pregunta: ¿qué personajes intervienen en la escena? Podemos ver que son los indígenas, y también podemos ver a los conquistadores españoles. Y a partir de ver la imagen, vemos a los conquistadores y los indígenas. Hablemos ahora del descubrimiento. Luego del descubrimiento de América en 1492, los españoles siguieron desarrollando algunas expediciones. Estas expediciones las hicieron a lo largo y ancho de todo el continente. Esto con la intención de anexar las nuevas tierras a la corona española. Habían descubierto una tierra y la querían para ellos. De esta manera, hacia junio de 1522, el navegante Andrés Niño partió de las costas panameñas y recorrió el litoral centroamericano hasta llegar al Golfo de Fonseca, ubicado en nuestro querido El Salvador. Entonces fue Andrés Niño quien descubrió El Salvador en el año de 1522. Llegó al Golfo de Fonseca, y ese hecho marcó el descubrimiento de nuestro país y originó otro proceso histórico, el cual fue la conquista.
ya lo había descubierto y ahora lo que quería era conquistarlo. Veamos entonces la conquista. Leamos: durante la conquista del territorio salvadoreño, el ejército español se enfrentó a los indígenas y combatieron por la posesión de la tierra. Y ya sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, en El Salvador, este proceso inició en el año 1524. Entonces, la conquista se inició en 1524 y algunos de sus protagonistas fueron, algunos de los que ayudaron a conquistar nuestras tierras fueron los siguientes. Está Pedro de Alvarado, quien conquistó el territorio de Cuscatlán en 1524. Fue de los primeros en llegar. También está Gonzalo de Alvarado, fundó la villa de San Salvador en 1525, un año después. También está Diego de Alvarado, quien fundó por segunda vez la villa de San Salvador y empezó la conquista definitiva en 1528. Es decir, que todavía había un conflicto y fue hasta 1528 cuando ya fue definitivo. También Diego de Rojas, quien inició la conquista del señorío Lenca en 1529. También Pedro de Portocarrero, él fue quien pacificó la costa del Bálsamo. Y también Luis de Moscoso, quien fundó la villa de San Miguel de la Frontera en 1530. Y también Cristóbal de la Cueva, quien fundó por segunda vez la villa de San Miguel en 1535. Y podemos ver a los distintos protagonistas de este proceso llamado la conquista. Ahora veamos las causas y consecuencias del descubrimiento. En las causas podemos mencionar la búsqueda por parte de la corona española de nuevas rutas comerciales con el Antiguo Oriente, China e India. Sabíamos que en ese territorio habían materiales importantes que ellos podían comercializar. Otra causa también fue el deseo de los europeos de difundir su religión. Ellos querían que en las tierras se predicara su religión. Vamos también ahora con las consecuencias del descubrimiento. La llegada de los ejércitos españoles a nuevos territorios. También las batallas por poseer las tierras y los indígenas fueron sacados de sus tierras y convertidos en esclavos. No les bastó solo con quitarles sus pertenencias, sino que también los convirtieron en sus esclavos y los indígenas comenzaron a sufrir la llegada de los españoles. Veamos también otras causas y otras consecuencias de la conquista, que es cuando ya querían o se apoderaron de las tierras. Está la búsqueda de productos de lujo que eran muy apreciados por los europeos. Estos eran oro, la plata, la seda y maderas. También el crecimiento de la población en Europa hizo que demandara más materia prima para la producción. Ellos estaban creciendo en su territorio y querían apoderarse de otros porque la población allá era demasiado. También otra causa es el afán de aventura y gloria de muchos hombres europeos tenían en aquella época, les hizo lanzarse a la conquista de nuevas tierras. Ellos querían sentirse poderosos, llenos de mucha fuerza para poder aventurarse a cualquier lugar donde ellos querían ir y conquistar nuevas tierras. Veamos otra de las consecuencias: contagio de enfermedades que los españoles trajeron al territorio, como la viruela, la estoferina y el sarampión. Sabemos que los indígenas estaban apartados y no sufrían de estas enfermedades, pero cuando ya vinieron los españoles, las traían a nuestras tierras. También la imposición de la religión católica y el idioma español.
que prácticamente es el idioma que nosotros hablamos actualmente, que fue suplantado en su momento por el lenguaje o el idioma nativo de los indígenas. También la extracción de oro y plata, y también la expansión del comercio con productos cultivados en América, por ejemplo el maíz y el tomate, y la introducción de la tecnología, el arado y el telescopio, y el inicio del mestizaje o mezcla de razas.